Gusto, buenos días. Muy buenos días, Víctor. Muy buenos días. Me da mucho gusto reencontrarme a nueva Sí, cuenta con la audiencia de Línea Directa. la última entrevista fue que hace como 2 meses, tres o Sí, más. pues fue en campaña seguramente Sí. o despuesito de la campaña. Y luego ya fuiste al Senado, Sí. comenzaste ya tu trabajo legislativo, nos enteramos te nombran presidente de la Comisión de Puntos De estudios Constitucionales. legislativos, Estudios legislativos, que todo pasa por ahí, ¿no? efectivamente. Dictámenes y todas las iniciativas y los acuerdos se tienen que revisar ahí. Efectivamente, y esa es la razón por la Sí, cual no he venido tanto a Sinaloa como he querido, pero he entendido que el trabajo que me dieron las y los sí. sinaloenses al decidirme su senador es que justamente defienda los intereses de Sinaloa allá en el Senado de la República. Eso estamos haciendo. Yo creo que esta presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos no solamente es a la persona Enrique Insunza, sino es un reconocimiento a lo que aporta Sinaloa en el panorama nacional. Y estamos trabajando para México, pero sobre todo para los sinaloenses. Eso es. Bueno, pues en ese sentido, quisiera comenzar por esta de iniciativa que se aprobó en el Senado de elevar a rango constitucional los programas sociales. Creo que fue uno de los compromisos que hiciste en campaña. ¿Qué Sí. significa esto? Bueno, nosotros somos un movimiento que en 2018, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, rescató el espíritu original social de la Constitución de 1917. ¿Qué hizo el presidente López Obrador apenas llegó a la presidencia? Pues ser congruente con su lema y que sigue siendo el lema de nuestro movimiento. Por el bien de todos, primero los pobres. Se crearon los programas sociales que han cambiado la vida de muchas personas, pero el presidente dejó una iniciativa justamente para llevar a rango constitucional estos programas y convertirlos en derechos. ¿Qué significa eso? Significa que el bien pesca, el sembrando vida, la pensión para adultos mayores, los precios de garantía para maíz, para frijol, para leche, para trino pavificable, todos ellos ahora son derechos y ningún gobierno los puede condicionar, los puede quitar. Decía el presidente, y lo digo ahora yo, el presidente López Obrador, hablamos mucho de él porque estas iniciativas las dejó él ya en Cámara de Diputados. Sí. Toco madera, decía el presidente, si algún día, que será lejos, en décadas, quizás en siglos, llegara a volver a gobernar los conservadores, no podrá quitar los programas porque ya son derechos. Es el significado que tiene el que estén en la Constitución. Y por otro lado, incluimos en el texto del cuarto constitucional que todos estos derechos ahora van a irse incrementando. Es decir, las pensiones para adulto mayor, las becas, van a incrementarse cada año en una proporción superior al incremento de la inflación, para que rindan. Sí, y supongo que todo eso tiene un soporte en las finanzas del país, ¿no? Sí, Sí. nuestro O sea, movimiento parte de una base, Víctor, lo recuerdo mucho porque ese es fundamental y no vamos a cambiar esa ruta. Lo primero es la austeridad y el segundo es el combate a la corrupción. Cuando se gobierna con honestidad y cuando se combate la corrupción, el dinero rinde mucho porque no se lo roban. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy consistente con que seguirá la misma línea del presidente López Obrador en esta parte. Combate irrestricto a la corrupción y de ahí saldrá para mucho, seguramente que sí. bueno, pues esperemos que sí. Ahora, el tema que tiene que ver con los programas sociales del campo, porque estamos hablando de Sinaloa y evidentemente pues siempre hay una demanda social constante en ese sector que ha venido a menos en lo que se refiere pues a los precios internacionales, siempre hay dificultades para esto. ¿Estamos hablando de los precios de garantía para los productores de granos de Sinaloa o es para los pequeños productores que prácticamente pues producen para consumo, para autoconsumo en el centro y sur del país? Estamos hablando en principio de los productores pequeños, pero en mi participación en tribuna, por ejemplo, yo hice hincapié en que iniciamos con los pequeños, pero debemos expandir esta política a los medianos también. Entendamos que los que más apoyo requieren son los productores y las productoras que tienen menos recursos. El programa de fertilizantes gratuitos también está en la Constitución y yo hacía la propuesta de que nos moviéramos hacia las 20 hectáreas. Entiendo que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene la intención de ir expandiendo poco a poco este estado de bienestar, porque ese es el proyecto político de la 4T, que el Estado se convierta en el garante de la justicia, de la igualdad y de los apoyos de abajo para arriba. En Sinaloa ciertamente tenemos productores comerciales muy fuertes
Y la idea es que a ellos también les vaya bien. Pero nuestro movimiento va de abajo hacia arriba en la idea de garantizar, y ahí entran los grandes, los medianos y los grandes, la soberanía alimentaria. Sí, porque los medianos y grandes pues también generan empleos, ¿no? Por supuesto que sí, y son importantísimos para el propósito de tener soberanía alimentaria. Cuando el gobernador Rocha se entrevistó con la presidenta, ahora que ella ha estado recibiendo a los gobernadores para efecto de ver sus proyectos estratégicos, uno de los fundamentales que planteó fue el de modernizar la infraestructura hidroagrícola. Eso también ayuda mucho, y más en un contexto de sequía. Recordemos que en Sinaloa la mayor parte del agua es para uso agrícola, 90% aproximadamente, y mucha de esa agua se desperdicia porque se evapora en el rodado, y no es cualquier cosa pensar en que el principal proyecto vaya por el lado de modernizar este Es este proyecto, me salgo un poco del tema, pero tú lo estás tocando, me parece importante. ¿Qué tan viable es el proyecto de modernizar esos 13 distritos de riego en esa primera etapa que está planteando la Secretaría de Agricultura? Porque pues es un presupuesto bastante fuerte, ¿no? Es fuerte, como fuerte es el problema de la sequía. Sí, claro, pero ¿va a haber recursos para eso? Pues ese es el planteamiento. El gobernador, dentro de las obras que llevó ante la presidenta como importantes para Sinaloa, está justamente la que tiene que ver con el corazón de nuestra actividad, la agricultura. Sin agua no será posible nada, Víctor. Yo creo que por ahí tenemos que comenzar. Hay que garantizar la sustentabilidad, la posibilidad de que la agricultura siga siendo una actividad rentable hoy y también para los que vienen después. Y para eso tenemos que modernizar la infraestructura y, por supuesto, ir progresivamente generando los instrumentos que permitan a las y los productores que el campo siga siendo una actividad de la que nos sentimos orgullosos, por supuesto, porque necesita ser rentable. Hablas de lograr la soberanía alimentaria, y estamos hablando principalmente de granos básicos, maíz, frijol incluso, ¿no? Que ya se ha comentado, se ha planteado. Y trigo panificable. Y trigo, el caso de Sinaloa, trigo panificable. ¿Cómo garantizar los recursos? Viene ya la discusión del presupuesto. Supongo que ustedes van a empujar por Sinaloa, senadores y diputados federales de Morena. ¿Cómo garantizar el presupuesto suficiente para que los productores, pues digo, el problema del agua, pues ahí está, pero que no falte el financiamiento, digamos que no falte el apoyo, el subsidio a los precios para que puedan sacar adelante sus cultivos? El Senado de la República interviene únicamente en la discusión de ley de ingresos y la Cámara de Diputados en presupuesto de egresos. Pero nuestro compromiso como senadores, en mi caso y en el caso de mi compañera Imelda Castro, que somos compañeros de movimiento, es acompañar las políticas que está impulsando la presidenta. Pero desde luego tenemos que llevar la voz de Sinaloa. La voz de Sinaloa implica llevar los problemas de nuestros productores, los pequeños, los medianos y los grandes. Sí. Y por supuesto tendremos que insistir, tenemos que llevar nuestra exigencia de que haya una respuesta congruente con lo que estamos aportando al país. Ahora, ojo, con lo que estamos aportando, porque Sinaloa aporta mucho al país. Sí, ese es el principal argumento, ¿no? El granero del país sigue siendo Sinaloa, lo es Sinaloa, Sonora, digamos, ¿no? Zacatecas en cuanto al frijol. Ustedes, los senadores, aún no les toca la aprobación del presupuesto, pero pueden gestionar bastante para que, cabildear, digamos, para que ese presupuesto no lastime a Sinaloa en lo que se refiere a la asignación de los recursos para el campo, ¿no? Así es, y creo que nuestra responsabilidad es justamente eso. Yo he estado de tiempo completo en Ciudad de México porque he estado haciendo valer la voz de Sinaloa en todos los foros que ha sido posible. Finalmente considero que estas reformas constitucionales tocan a todo el país, pero en Sinaloa, por ejemplo, que es un estado que tiene el mayor número de pescadores de todo el país y pescadoras, porque hay muchas mujeres también, era vital asegurar en la Constitución este derecho al apoyo anual a los pescadores. ¿Todavía es poco? Sí, pero nosotros estamos comenzando a revertir toda una noche larga de neoliberalismo. Los 36 años que gobernaron el PRI y el PAN, del 82 para acá, donde invirtieron la política social, la privatizaron y estamos en la ruta de ir mejorando progresivamente. Yo les digo a nuestros productores pequeños, medianos y grandes, a las y los pescadores, a nuestros jóvenes, porque acabamos de aprobar también una reforma muy importante, el artículo 4 en materia de vivienda,
para crear este esquema de renta social, para que el Infonavit vuelva a construir vivienda. Recordemos que los gobiernos del PRI y del PAN lo que hicieron fue dársela a desarrolladores para que hicieran negocio, construyeron vivienda mala, pequeña y lejos de los centros de trabajo. Todo eso lo estamos revirtiendo. Para nosotros el Estado debe servir para garantizar a la gente un umbral de vida digno, que tengan un proyecto donde puedan tener una pequeña casa, porque la casa luego se convierte en un hogar y todos ocupamos un hogar para una familia y para ser felices. Eso es muy importante. Entonces sí, claro, estamos llevando la voz de todos ellos y consideramos que el respaldo que nos dieron el 2 de junio obedece a que comparten esta idea de ir progresivamente de abajo hacia arriba, construyendo un Estado donde quepamos todos. Seguramente en campaña te lo plantearon, el tema de la burocracia excesiva en Segalmex para el pago de los apoyos. Todavía los gobiernos estatales siguen padeciendo esto y son los que tienen que dar la cara a los productores. Todavía hay productores a los que no les ha llegado el recurso. ¿Qué se puede hacer ahí para facilitar esos trámites de la gente del campo que muchas veces tiene que dar vueltas y vueltas? Muchas veces no tiene ni para el camión, tú lo sabes. Estuviste ahí en las comunidades. Claro que sí. Tenemos que hacer lo que hemos venido haciendo con otros programas. Seguramente, como aquí se trata de trámites y procesos distintos, todavía enfrentamos esta parafernalia burocrática que verdaderamente desalienta y lastima mucho a los productores. Tenemos que caminar hacia donde estamos caminando en los otros programas, a eliminar los intermediarios, a generar el apoyo directo a cada productor sin que haya nadie que los apunte, sin que haya nadie que ande mediando entre la entrega, etcétera, etcétera. Un solo registro, sí, claro, tu tarjeta con tu cuenta bancaria en el banco de los programas sociales, Banco del Bienestar, ¿cómo se llama? El Banco del Bienestar. Y otra de las políticas, Víctor, aquí te interrumpo antes de que se me vaya la idea. La presidenta en campaña y justamente acaba de enviar unas iniciativas de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para generar, entre otras secretarías, la de las mujeres, la de ciencia, una agencia para digitalizar trámites. Es muy importante que haya muchos trámites, que hoy los podamos hacer en línea o hacer una política nacional para que desde un teléfono se puedan perfectamente hacer muchos trámites que ahora requieren días. Sí, porque sí desalienta, como dices, los programas son muy buenos a la hora de implementarlos y de que los beneficiarios cobren, que puedan recibir su recurso. Ahí en ese trayecto seguimos todavía muy lentos, ¿no? Es correcto. Es válida la crítica y hay que recogerla. Y creo que la presidenta Claudia Sheinbaum, una científica, una mujer que tiene una perspectiva de gobierno basada en hechos, en evidencia empírica, creo que va a generar ahí los mecanismos que nos permitirán ir abatiendo esas inercias a través de una tramitología que se base fundamentalmente, bueno, lo que se trata es de desaparecer los trámites, que se base en el uso de plataformas digitales para todos. Bueno, se nos va el tiempo muy rápido. Yo sí quiero aprovechar la oportunidad para preguntarte de la reforma al Poder Judicial. Se ha hablado mucho, se sigue hablando, está todavía ahí en discusión un proyecto, estaba leyendo ayer, el proyecto del ministro Juan Luis Alcántara, que propone invalidar parcialmente la elección de jueces, principalmente, la reforma al Poder Judicial. Si se aprueba, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Va a invalidar la Corte? ¿Puede invalidar la elección de jueces? Como lo aprobaron ustedes. Esa es una pregunta muy interesante, Víctor. Quienes me han seguido en mis redes, quienes han estado atentos al canal del Congreso, saben que he tenido una postura, he participado, he fijado la postura de nuestro movimiento, de nuestro grupo parlamentario en tribuna. Me parece extremadamente delicado lo que está ocurriendo de parte de los integrantes del Poder Judicial Federal y en este caso de las y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debo decirte que en nuestra historia constitucional, la Corte había venido resolviendo que eran inimpugnables las reformas a la Constitución, que lo que hacía el Poder Reformador de la Constitución, les explico, el Poder Reformador de la Constitución es la integración de las cámaras federales de diputados y del Congreso de la Unión con mayoría calificada y la mayoría de las legislaturas estatales para decidir las reformas y adiciones a la Constitución. La Corte había venido resolviendo que eran, pues hoy, cuando donde ellos son parte interesada, deciden en este proyecto cambiar su línea de resolución.
lo cual desde luego es algo completamente anómalo. Pero hay otra anomalía aún mayor. Como el PRI y el PAN, la minoría conservadora, el pueblo no les dio ni siquiera los suficientes escaños en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, no pueden interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de ninguna reforma de este tipo. Pues, ¿qué hicieron los partidos políticos? Pues ellos las interpusieron, PRI y PAN, el PRIAN, la minoría conservadora, la que está al servicio de los ricos. Pues bien, según la Constitución actualmente, en el artículo 105, ellos únicamente pueden impugnar leyes en materia electoral. Pues el proyecto del ministro González Alcántara Carranca, a quien yo respeto como persona, pero sus argumentos me parecen absolutamente indignos de alguien que ocupa el más alto cargo judicial. Pues lo que está pretendiendo es rebajar la Constitución al carácter de ley secundaria en materia electoral, para permitir que entonces sí los partidos políticos puedan abrir la llave de la impugnación. Todo eso es muy delicado, es muy grave. Yo he hecho un llamado comedido a las ministras o los ministros, lo reitero, a que obren el alto sentido de responsabilidad que corresponde a sus cargos. Se va a discutir y que respeten la voluntad del pueblo de México. Correcto. Se va a discutir este martes en la Suprema Corte, al parecer. El proyecto de... Al parecer está programado. Sí. Si ellos obran con ética de la responsabilidad y entienden que la Constitución hay que acatarla, ellos no están para juzgarla, ni para desaplicarla, ni para invalidarla. Ellos están para acatarla. Y la Constitución, la reforma judicial, ya es texto constitucional, deberían de sobreseer esta acción y todos los amparos que se promueven en contra de ella. Bien, finalmente te pregunto, y tú conoces muy bien el tema, estuviste en el Poder Judicial, fuiste presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa y eres un estudioso de las leyes. ¿Qué escenario podemos esperar si se aprueba en la Corte este proyecto para invalidar parcialmente la reforma? No lo pueden hacer. Los ministros y ministras están obrando políticamente, porque en todos los tribunales del mundo, los jueces únicamente pueden hacer uso de los mecanismos que prevé la Constitución, y la Constitución no prevé ningún mecanismo para ser impugnada. Luego los ministros están obrando con sentido político, fuera del marco constitucional. Yo apelo a su responsabilidad, pero si persistieran desde luego en esa ruta, pues hay mecanismos en la propia Constitución para disciplinar su conducta en materia administrativa, en materia política e incluso por la ruta penal. Pues vamos a esperar a ver qué pasa mañana, ¿no? Sí, habrá que esperar. Yo confío en que haya responsabilidad y si no, pues el pueblo de México tiene expedita su facultad en el 39 constitucional, pues para ejercer su soberanía. Y incluso cambiar, alterar, dice el 39, su forma de gobierno. Yo les sugiero a los jueces y juezas federales, a los ministros y ministros, que por las mañanas bien harían en leer todos los días y leerlo despacio el artículo 39 constitucional. Órale. Bueno, ahí le dejamos con eso. Muchas gracias, Enrique. A la orden, saluda a tu audiencia. Enrique Insunza, senador de la República. Ya lo escucharon. Vamos a la pausa. Será el tema por cierto, en la mesa de análisis. Regresamos. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.